muchas gracias a ti, Mercedes, por invitarme y a los asistentes, ¿no? Por dedicar parte de la tarde a escucharlo y a escuchar lo que voy a contar y ojalá que a darme feedback, que se genere discusión, porque tengo un poco una sensación pues extraña con esta presentación. Es un poco meterme en un tema que hasta ahora no he trabajado mucho, al menos como lo voy a presentar ahora, y que surgió, como explicaré más adelante, pues con una perplejidad que me causó precisamente cómo se estaba usando un ejemplo dentro del ámbito artístico, cómo se hablaba de ese ejemplo, qué cosas se decían. Y al prestarle un poco atención a la polémica que generó, pues volví a pensar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos el valor moral del arte, cómo se ha caracterizado ese valor moral a través de lo que podemos considerar que son las corrientes contemporáneas que se han dedicado más a este asunto y en qué medida los ejemplos que voy a presentar o que traeré a lo largo de la charla pues son ejemplos que pueden desafiar algún aspecto de esa caracterización, ¿no? que quisiera presentar. La charla básicamente va a consistir en una presentación de lo que llamo la visión estándar del valor moral o del carácter moral de las obras de arte. Hay matices, pero más o menos hay cierto consenso acerca de cómo determinamos el valor moral de una obra de arte en un sentido autónomo. Y luego prestaré atención a casos, a ejemplos para mostrar o para examinar si esta visión pues es suficiente o queda, por así decir, cuestionada por los problemas que surgen a raíz de los ejemplos. Es un poco ver si esto es uno de estos casos en los que nuestras teorías deben, por así decir, ser revisadas a la luz de las cuestiones que aparecen de debate y de crítica particular a la hora de abordar el arte y de abordar su comprensión, sus efectos, el modo en el que es entendido, etcétera, ¿no? Es un poco lo que me interesa. Comienzo entonces presentando, como digo, de una manera muy sencilla, muy introductoria, lo que sería la concepción estándar. Se suele decir, bueno, que las obras de arte sí pueden ser valoradas moralmente, que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero sí lo pueden ser. Lo son por, digamos, propiedades que les son propias como obras de arte y sobre todo como representaciones. Y a la propiedad a la que se suele apelar es digamos, a las cualidades expresivas o a la capacidad que tienen muchas obras de arte representacionales o que representan determinadas situaciones, personajes, acontecimientos o hechos, a la capacidad que tienen de proyectar una actitud o una perspectiva sobre cierto contenido, ¿no? Y entonces se dice que el carácter moral de la obra se corresponde con el carácter moral de la actitud expresada por la obra. Se puede ver bien, bastante bien yo creo, con un ejemplo. Tampoco he buscado uno muy rebuscado, sino justamente el que con frecuencia se utiliza. Este es un caso de un documental, pero podría ser de una obra de ficción, como una película. Y se puede ilustrar bien cómo es en la propia obra, en la propia articulación de la perspectiva que la obra presenta sobre pues, esta concentración del partido nazi y cómo se representa de alguna manera el ideario nazi a través de una mirada pues, que lo ensalza, que es fascinada, ¿no? Una perspectiva fascinada con respecto a este acontecimiento, cómo se promueve, se alaba, se proyecta una actitud favorable a, a este tipo de contenido, ¿no? Digamos, a esta concentración. Entonces, la idea que se defiende o que es más aceptada es que el valor moral de la obra de arte se determina justamente en la medida en la que podemos identificar la perspectiva,
moral que se proyecta sobre lo representado y también en la medida en la que reconocemos la respuesta que esa perspectiva moral genera en el espectador. En este caso, pues a los espectadores, digamos, lo que se nos pide es que nos deleitemos, nos fascinemos con estas imágenes, ¿no? Con lo bien construidas que están, con el orden, con el hecho de ver a una gran masa de gente haciendo pues el mismo gesto a la vez, ¿no? Todo ese orden, esa simetría, esa perfección en la composición también de la imagen, está destinada a generar una respuesta por parte del espectador, de tal manera que el valor moral de las obras de arte siempre tiene como una doble dimensión, o tiene por un lado lo que podríamos determinar en base a las propiedades expresivas de la obra, pero también en el tipo de respuesta que se prescribe al espectador de la obra. Por supuesto, el espectador se puede resistir a adoptar esa respuesta o no, pero en cualquier caso, la respuesta que es correspondiente con esta perspectiva sería esa, ¿no? Sería una respuesta de consentimiento con estos ideales, de admiración, de fascinación, etcétera, ¿no? Esta sería la visión estándar. ¿Y qué es lo característico de la visión estándar? Pues primero que sitúa el valor moral en la obra, es decir, que presta atención a qué aspectos de la obra, en este caso, qué aspectos expresivos, explican su dimensión moral, y además intenta dejar fuera o excluye de lo que pueda ser relevante a la hora de determinar el carácter moral de la obra una serie de cosas que a veces, pues en la discusión habitual encontramos, pero que para esta visión serían totalmente impertinentes, ¿no? No deberíamos tenerlas en cuenta porque en el fondo son indiferentes al modo en el que se articula una perspectiva. La perspectiva se da al margen de que alguna de estas cosas, por así decir, se cumplan, ¿no? ¿Qué cosas serían irrelevantes? Bueno, pues sería irrelevante el propósito ulterior del artista, ¿no? Imaginemos que Leni Riefenstahl pues tenía algún propósito ulterior a la hora de realizar este documental, pues no sé, que pudiera tener que ver con garantizarse un buen futuro en el caso de que el Tercer Reich pues acabara triunfando, ¿no? Y acabara imponiendo sus dictámenes y estuviera intentando a través del documental pues lograr eso, ¿no? Podría realizarlo, podría obtener eso, pero todo eso es irrelevante. No importa, porque lo único que importa es cómo haya articulado la perspectiva y cuál es la perspectiva que de hecho podemos reconocer y ante la cual debemos responder como espectadores, ¿no? Tampoco importaría si ella es o no mujer, hombre, alemana, polaca, si comparte o no comparte, como se subraya aquí, las creencias o las actitudes. Podría ser que ella fuera una persona con unos ideales contrarios al nazismo y que sin embargo hubiera podido hacer este documental, porque lo que importa no son sus ideas, ni sus creencias, ni sus actitudes, ni siquiera sus acciones fuera del arte, sino lo que hace a través del arte, ¿no? La actitud que expresa. Y por último, tampoco serían relevantes posibles efectos que pudieran derivarse, ¿no? A menudo se dice que, pues no sé, que el uso reiterado del videojuego, de videojuegos violentos, pues generan o promueven comportamientos violentos en los adolescentes. O se menciona a veces este caso de cómo los jóvenes que leyeron las tribulaciones del joven Werther, pues muchos de ellos se suicidaron como consecuencia de la lectura de esta obra. Todo este ámbito de reacciones o de efectos secundarios que podríamos llamar de las obras tampoco serían relevantes para lo que es el carácter moral, ¿no? Entonces es parte de esta visión de lo que es la moralidad del arte, el intentar situar el valor del arte dentro de la obra, atendiendo a las propiedades de la obra y tratando de dejar fuera todo aquello que a veces se menciona pero que no sería pertinente, ¿no? Bien, lo que me va a interesar en esta charla pues va a ser ver hasta qué punto una de estas cosas que ha quedado excluida, que es el propósito ulterior del artista
o también la cuestión de su identidad de género, raza, sexual, su pertenencia a un colectivo, etcétera, pueda ser relevante, no ya para entender bien el contexto del artista o su trabajo, sino para las cuestiones que tienen que ver con el carácter y el efecto de la obra. Es decir, si esto que en la visión estándar suele quedar fuera de lo que es relevante para el carácter moral de la obra, en algunos casos, y por las razones que vamos a ver, pues pueda de alguna manera ser relevante, repercutir en el contenido expresado por la obra o, como a veces diré, contagiar o contaminar ese contenido expresivo, más allá de cómo a través de la construcción de una perspectiva pueda el artista construir ese carácter expresivo o ese carácter moral, ¿vale? Esto es lo que me va a interesar. Entonces me voy a fijar primero en casos donde hay propósito ulterior, en casos donde parece que la identidad del emisor, del artista o del hablante pueda tener alguna importancia con respecto al efecto producido, y si en estos casos se mantiene o no se mantiene la, digamos, la dicotomía que hemos visto que plantea la visión estándar entre el carácter moral de la obra como algo interno a la obra, como algo que se construye gracias a las propiedades expresivas de la obra, y todas estas otras cosas que parece que son externas y que deberían quedar fuera, ¿no? El primer caso al que voy a prestar atención es el caso en el que alguien, un artista, puede intentar alcanzar o realizar un propósito mediante justamente la expresión de una determinada actitud o actitudes, ¿no? Por ejemplo, de reprobación hacia ciertas costumbres o hacia ciertos hechos, etcétera, ¿no? Alguien podría, expresando esas actitudes, denunciar algo, o ridiculizar algo, o reclamar algo, o denunciar una injusticia, etcétera, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues este propósito ulterior se realiza en parte gracias a que la obra expresa lo que expresa, pero como tal ni afecta ni deja de afectar a ese contenido, ¿no? Un ejemplo podría ser este, que también es muy conocido, que es el de La cabaña del tío Tom, cuya autora es Harriet Beecher Stowe, espero haberlo pronunciado bien, y que, perdone por el año, está mal, no es 1952, aquí hay un error, es 1852. En esta obra lo que podemos distinguir justamente es, por un lado, la perspectiva racista que está incorporada en la obra, en la medida en la que la autora reproduce y pone en juego prejuicios o, digamos, estereotipos que tienen un carácter marcado de corte racista, al mismo tiempo que ella había compuesto en parte esta obra o había realizado esta obra en parte con una intención ulterior que estaba en relación con sus creencias abolicionistas, es decir, era una mujer comprometida con la abolición de la esclavitud y en parte ella consideraba que esta obra contribuía a eso, es decir, que el modo en el que representaba a las personas de color en esta novela, pues ayudaba a promover, digamos, el tipo de visión que ella creía que podía ser favorable digamos, a la defensa del abolicionismo. ¿Qué sucede? Que a pesar de tener esta intención ulterior, digamos, de promover creencias o perspectivas que fueran afines al abolicionismo, indirectamente, bueno, no indirectamente, no, a través de la obra en realidad lo que seguía haciendo era mantener y consolidar ciertos estereotipos racistas. ¿Cuáles? Pues bueno, aquellos que no ven tanto al hombre de color como alguien peligroso o alguien que siempre es el culpable, ¿no?, en las situaciones de delito, sino como alguien que pues carece de inteligencia, que es un bonachón, que es un simple, etcétera, ¿no? Una serie de cualidades con las que están siendo representadas estos personajes que sostienen, siguen manteniendo el estereotipo racista. Con lo cual aquí parece que podemos distinguir bien entre lo que la obra expresa por un lado y lo que la obra, digamos, lo que el artista pretendía
conseguir, o digamos lo que podemos llamar la intención ulterior, a través de la obra. Se pueden separar perfectamente y que el hecho de que el artista o la novelista quisiera utilizar esta obra con una finalidad afín al abolicionismo, pues en realidad no le quita ni un ápice de perspectiva racista o de lo que incluye la obra o lo que constituye la perspectiva racista que es parte de la obra, ¿no? Podemos decir esto de una manera que a veces se suele decir así un poco pues contundente, ¿no? Y tautológica. La obra expresa lo que expresa, con independencia de que la autora hubiera pensado que a través de este tipo de representaciones pues se podía lograr una visión más igualitaria. De hecho, no se consigue una visión más igualitaria en la medida en la que se sigue representando al hombre negro de manera desigual, ¿no? Bien, el segundo caso que me interesa, en este, digamos, presto atención a lo de si tiene efecto o no la intención ulterior, parece ser que no. Y en este caso me interesa una mezcla de dos cosas. Por un lado, la presencia de un propósito ulterior y por otro, la identidad del artista y cómo influyen ambas cosas en el efecto, por ejemplo, de una broma, que yo voy a poner aquí lo de una broma homófoba, pero podría ser racista, machista, cualquier tipo de broma que reconociéramos como destinada o diseñada pues para la humillación, la ofensa de un determinado grupo, colectivo, etcétera, ¿no? Donde es parte de la broma pues su carácter inmoral. Bien, pues, ¿qué tenemos en este caso? Tendríamos por un lado que la perspectiva que incluye la broma, en este caso sería una perspectiva homófoba, ofensiva hacia determinado colectivo, el colectivo o la comunidad LGTBI, y lo que quisiera ver es qué sucede cuando la broma pues, es usada en dos contextos diferentes, donde tanto el hablante como los receptores pertenecen a grupos diferentes y tienen identidades, digamos, sexuales, también creencias diferentes, ¿no? Pues en el primer contexto nos podemos imaginar a un hablante que, bueno, pues que tiene una visión homófoba o que tiene actitudes homófobas y que contara el chiste para un grupo también que comparte esas creencias, ¿no? Lo esperable en este caso es que la broma, si es buena, pues fuera divertida y además se realizara, se ofendiera, ¿no? La acción, digamos, que se realiza a través de la broma de ofender quedaría satisfecha en este contexto. Y en el contexto segundo, supongamos, ¿no? Pues, que hay alguien que utiliza esta broma quizá con una intención más metalingüística o para, digamos, referir a algún aspecto de la broma, pero de una manera reflexiva, ¿no? Y que contara la broma pues más bien a un grupo de personas que son colectivo LGTBI, que por supuesto no comparten los sentimientos encarnados por la broma ni el propósito ofensivo, ¿no? Entonces, parece que en este caso podemos, por un lado, distinguir el carácter ofensivo de la broma, en el sentido de que su carácter homófobo es reconocido en ambos casos, ¿no? La broma no deja de serlo, sigue teniendo un contenido ofensivo, sigue representando a cierto colectivo de una manera denigrante o humillante. Y, por otro lado, vemos que influye, digamos, el propósito ulterior, la fuerza, podríamos decir, la fuerza elocutiva, si se pretende ofender o si se pretende caricaturizar la propia broma, y también los efectos perlocutivos, ¿no? Si se produce o no se produce ofensa, podríamos ver hasta qué punto en el segundo caso realmente se llega a producir una ofensa o si, digamos, el efecto ofensivo queda neutralizado por el hecho de que tanto la identidad del hablante como la de los oyentes y la intención ilocutiva pues son diferentes. Y con todo seguimos manteniendo, parece, la posibilidad de distinguir el contenido moral de la obra o de la broma y, digamos, el propósito ulterior y la identidad. Pero aquí, al menos, al nivel de los efectos, sí que se observa algo, y es que el efecto, digamos, en parte está vinculado a la identidad del hablante, a la identidad del oyente
y a la intención ulterior o al acto ilocutivo, ¿no? Bien. Paso ya al caso que me interesa, no sé si estoy yendo un poco deprisa, pero es que quisiera que me diera tiempo bien a ver el último caso, que es si esto que estamos viendo, que de alguna manera nos permite distinguir de cierta manera sistemática el contenido moral de todo lo que hemos indicado como externo, se puede mantener sistemáticamente. O si encontramos casos en los que, como apunta ya el caso de la broma, pues cuestiones que pertenecen a la identidad del artista y a la posición social que pueda ocupar, y también cuestiones que apuntan a la intención ulterior que el artista pueda tener, acaban penetrando aquello que la obra expresa y acaban alterando ese contenido expresivo, distorsionándolo o haciendo que ese contenido expresivo sea captado por los espectadores de una manera distinta a la que podría esperar el artista, ¿no? El ejemplo que voy a poner lo cojo es un ejemplo que es el que dio, en realidad el ejemplo que dio lugar a que yo me planteara un poco esta cuestión más en profundidad, que es un ejemplo que mencionó Anne Eaton, que es una estética que se ha dedicado pues en gran profundidad a cuestiones de arte y moralidad, de pornografía, de la representación de la mujer a través de la pintura, del desnudo femenino, es decir, toda una serie de temas en las que las cuestiones morales están siempre imbricadas en las cuestiones estéticas y en las cuestiones artísticas. Y bueno, pues gracias a una charla que ella impartió durante este verano, pues yo conocí esta obra que no conocía, que se titula Open Casket, Ataúd Abierto, sí, Ataúd Abierto, de una artista, Dana Schutt, que es blanca, creo que esto es importante para todo lo que vamos a ver que sucede a continuación, y que expuso esta obra en la Bienal de Whitney en 2017. Bueno, explico un poco la obra antes de mostrar algunas de las reacciones para ver por qué estas reacciones tienen algo que ver con el tema que estoy planteando, ¿no? Bien, la obra es la imagen que se ve en la parte inferior de la diapositiva, que es una pintura, digamos, donde reconocemos un cierto lenguaje que nos recuerda al expresionismo abstracto por el trazo enérgico, ¿no? Por, digamos, ese uso del pincel o de las masas de pintura, pues con un gesto expresivo, podríamos decir, también en el color, y estaría basada en la imagen fotográfica que se puede ver más arriba a la derecha, que es la imagen digamos, una de las últimas imágenes que se tomó del cadáver de Emmett Till cuando su madre, bueno, pues hizo disponibles estas imágenes. Esto es importante y lo explico un poco para que se vea por qué estas imágenes son tan importantes y por qué entonces la obra en parte hereda, digamos, la historia de estas imágenes, ¿no? Esta imagen fue publicada, ahora está más disponible, pero en su inicio fue publicada exclusivamente gracias al consentimiento de la madre de Emmett Till. Emmett Till fue un joven que a los 14 años, un joven de Chicago, pues visita a su familia en Mississippi y en esa visita tiene lugar un incidente que, bueno, pues una mujer blanca lo denuncia perdón, me he liado. De lo que lo acusaba era de que Emmett Till le había silbado insinuantemente en la calle, ¿no? Entonces, días después, el marido de esta mujer y el hermanastro de su marido, pues torturan, bueno, cogen a Emmett Till, lo torturan, lo golpean y lo acaban asesinando y arrojando a un río. La imagen que se ve, pues es la imagen de lo que vio su madre, ¿no? Del rostro de su hijo desfigurado y la imagen que posteriormente se publicó. Es importante la publicación de la imagen porque, bueno, pues
Primero, porque es una imagen muy dura, es una imagen que muestra, digamos, las huellas visibles de la tortura y del sufrimiento al que sometieron a este joven. Y además porque la madre hizo, digamos, lo hizo como un gesto explícito de denuncia en la revista, en el magazine Jet, que era un magazine que estaba dedicado a, digamos, a temáticas que pudieran ser de interés para el colectivo, para los, digamos, el grupo de color, los colectivos de color, la población de color americana. La publicación era muy variada, no solamente tenía contenidos políticos, sino que tenía contenidos de todo tipo, artísticos, de cotilleo incluso, todo tipo de contenidos, pero bueno, pues recogía también noticias. Muchas de ellas siempre tenían una sección dedicada a la lucha por los derechos civiles, que en ese momento, en los años 50, pues estaba en pleno auge y bueno, pues apareció la noticia y además, si se miran los números de ese año, a partir de agosto de 1955, incluso he estado revisando algunos y hasta los años 60, la revista se hizo eco de este acontecimiento durante mucho tiempo. Iba como siguiendo la pista de la evolución del caso, del juicio que hubo en contra de los asesinos de Ed, de la solución de estos asesinos, en fin, hubo una cobertura de este acontecimiento muy importante y que tuvo un gran impacto en general sobre, digamos, la lucha que se estaba llevando a cabo en ese momento por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la importancia de la imagen, del gesto y del hecho en sí, pues era muy, no se puede obviar, ¿no? No se puede obviar a la hora de hacer la imagen. Además, la imagen, cuando fue publicada, aparecía con una frase debajo que decía, esto es lo que yo he visto, si no recuerdo mal, lo que decía la frase es, quiero que el mundo vea o quiero que todos vean lo que yo he visto, ¿no? Era la frase que decía la madre, quiero que todos vean lo que yo he visto. Es decir, que quería hacer disponible esa imagen y quería hacer visible de manera clara eso. Entonces, ¿qué sucede cuando esta obra es expuesta? Cuando Dana Shute expone en 2017 esta imagen. Bueno, pues suceden muchas cosas, entre ellas, pues algunas que voy a mencionar, ¿no? Voy a mencionar 3 reacciones que cada una creo que refieren a cosas distintas y traen a colación problemas distintos que quisiera poner luego en relación con qué es lo que de verdad logra la obra, qué expresa la obra y si estas reacciones nos están diciendo algo acerca de lo que la obra consigue o de sus efectos, ¿no? Bueno, una de las reacciones fue la de Parker Bright, que es este artista que vemos en la imagen, que lo que hizo fue durante varios días ponerse delante de la pintura con esta camiseta, que no sé si se ve bien, pero lo que pone escrito en la camiseta es Black Death Spectacle, que significa pues espectáculo de la muerte negra, ¿no? O de los negros. Es decir, que de alguna manera, a través de esta reacción, que en sí misma es una reacción artística, porque es una performance, es una reacción artística ante una obra de arte, pues lo que está denunciando es que la obra se estaría situando en la tradición de convertir la imagen de la tortura y del linchamiento de la población negra a manos del hombre blanco en Estados Unidos en espectáculo. Entonces, digamos que la respuesta de este artista es entender que esta obra, en la medida en la que está hecha por una artista blanca y en la medida en la que está apropiándose de una imagen pues con una significación muy concreta, pues está reiterando el tipo de daño que han hecho las imágenes que se usaron durante mucho tiempo como de alguna manera, que de alguna manera espectacularizaban o subrayaban el daño que se estaba ejerciendo y la violencia que se estaba ejerciendo contra la comunidad de color en Estados Unidos a través de la violencia que se ejercía sobre ellos, pero además a través de la representación de esa violencia, a través de la exhibición de las imágenes en las que se veía, pues por ejemplo, linchamientos de hombres negros,
que de alguna manera reincidían en esa violencia, la subrayaban, la mostraban como una especie de triunfo o de trofeo, etcétera, ¿no? Entonces, este artista estaría haciendo un comentario en este sentido. Otro de los comentarios que me interesa fue el que publicaron en la revista de New Republic, Josephine Livingston y Lovia Gyarki, no sé si se pronuncia así, perdón si no es así la pronunciación, en el que lo que ellas señalaban es que el problema no era tanto si la artista era blanca o no era blanca, sino en el tratamiento que el artista había dado al tema. Es decir, que lo problemático no era la identidad del artista y si la artista, por ser blanca, estaba incurriendo en una apropiación de una imagen que pertenece, por así decir, digamos, a la tradición de la defensa de los derechos civiles por parte de los agentes de raza negra, sino porque el tratamiento trivializaba el tema. Es decir, que la propia pintura, por sus características, por el estilo colorista y abstracto, de alguna manera neutralizaba la fuerza de esa imagen y estetizaba el efecto, ¿no? Nos permitía una contemplación incluso placentera de algo que en sí mismo pues era terrible, ¿no? Y de hecho, pues cuando se ve la imagen fotográfica es muy duro estar mirándola, ¿no? Es tal la brutalidad que se ve en la imagen que estar contemplándola pues es muy... exige a veces esfuerzo, ¿no? Sin embargo, en la pintura no exige ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque según señalan estas artistas, la transformación de esa imagen a través de la pintura pues lo que produce es un efecto pues estetizante, neutralizante, incluso placentero, ¿no? En el que nos podemos recrear en lugar de espantarnos, que es lo que produce con la imagen fotográfica. Y por último, me voy a centrar, y me vais a perdonar, pero bastante, porque hay muchas cosas que mencionar, en una carta que escribió al Whitney Museum Hannah Black, que bueno, es una carta abierta que ella envió y que fue además firmada por muchos artistas y seguida por muchos artistas y también teóricos, académicos, por personas de diversos ámbitos que se sumaron a la protesta vamos a ver que se articula, ¿no? A través de esta carta. Estaba en inglés, no la he traducido, bueno, y he pensado que se puede dejar así, y simplemente subrayo aquello en lo que a mí me gustaría centrarme y aquello en lo que yo creo que podemos reconectar este caso con la pregunta que planteaba justo antes de presentar el caso, ¿no? Si podemos mantener o no de manera nítida la separación entre el carácter moral de la obra en la medida en la que lo podemos determinar por las propiedades de la obra y, digamos, aquello que pudiera incorporar la obra en virtud de la identidad del artista o el propósito ulterior que el artista pudiera tener, ¿no? Bueno, ¿qué cosas encontramos en esta carta? Por ejemplo, dice, no es aceptable para una persona blanca transmutar el sufrimiento negro en beneficio y diversión, ¿no? A través de una práctica que aunque, perdón, aquí falta una R, through the practice, perdón, no, está bien, aunque la práctica ha estado normalizada durante mucho tiempo, ¿no? Más cosas. Dice, aunque la intención de Sud puede ser presente la vergüenza blanca, dice, esta vergüenza no está correctamente representada en tanto que se usa a través de una pintura de un chico negro muerto realizada por una persona o por una artista blanca. Es decir, que importa que la artista sea blanca e importa que el tema sea de un chico negro muerto. Dice que debería parar de tratar el tema de los negros, el tema de los derechos civiles de los negros y del dolor negro como un material crudo, ¿no? Como el material crudo para una pintura, como un tema crudo. Dice, el tema no le pertenece, ¿no? No es de la artista. Es como no tiene derecho a abordar este tema. Añade,
La gente que no es negra debe aceptar que no pueden encarnar y no pueden comprender este gesto, el gesto en el que se basa la imagen, y supuestamente que es el gesto que realizó la madre de Emmett Till cuando expuso la fotografía, ¿no? Y dice, debates continuados sobre la apropiación de la cultura negra por artistas que no son negros subrayan las relaciones de estas apropiaciones con las opresiones sistemáticas de las comunidades negras en Estados Unidos y en el mundo en general. Y por último, y ya me perdonáis, este es el último fragmento que traigo, la voluntad de una... vale, digamos, la voluntad de un gran número de imágenes que se han compartido en medios no negros, pero que representan el tormento del pueblo negro y su sufrimiento, e incluso el momento de su muerte, evocando prácticas y tradiciones vergonzosas de Estados Unidos, como el linchamiento público, ¿no? Hace que discusiones sobre la apropiación de una imagen o la representación estén en el corazón de la cuestión de cómo debemos vivir en un modo reparativo, ¿no? Cuando estamos intentando reparar esas prácticas o reparar esa tradición, y cómo la discusión sobre las imágenes, su significado y lo que éstas pueden decirnos no está separado de esas tradiciones y de cómo debemos enfrentar esas tradiciones, ¿no? Bueno, espero no haberme extendido demasiado, pero creo que era importante ver todas estas reacciones para, digamos, las cuestiones que me gustaría traer a colación para ver hasta qué punto, bueno, la idea de que la perspectiva moral de las obras de arte puede fijarse de manera interna, apelando a la expresión que podemos reconocer en la obra, pues entra en tensión con estas cuestiones, ¿no? ¿Qué cuestiones me gustaría plantear? Que creo que están todas ellas recogidas o bien en las reacciones de algunos artistas o bien en la propia carta que he mostrado, ¿no? Esta carta abierta cuyos fragmentos he seleccionado porque creo que son muy importantes. Bueno, una primera cuestión es la cuestión de la apropiación, ¿vale? Que es la cuestión de utilizar como parte de una obra pues imágenes que pertenecen a otras tradiciones o incluso obras de arte que puedan pertenecer a otras tradiciones. Esto es algo que en el arte contemporáneo es muy común, que además plantea una serie de cuestiones, y la cuestión que me interesa es ver en qué sentido la práctica misma de la apropiación en el arte puede estar afectando a esto que estamos llamando la expresión de una perspectiva y, por tanto, el contenido moral o el carácter moral de una obra de arte. Ahora diré algunas cosas sobre por qué la apropiación puede entenderse, al menos de una manera, que podría reintroducir estas cuestiones como relevantes. La segunda cuestión, que aparece también muy citada en la carta que he mostrado, es que las intenciones que pueda tener el artista, digamos, en parte están limitadas, lo quiera o no el artista, por la historia del uso de ciertas imágenes. Es decir, que el artista no puede usar las imágenes, por así decir, como le dé la gana, sino que en el momento en el que está usando una imagen, hereda, por así decir, la historia del uso de esa imagen en su propia obra, ¿no? Es algo con lo que puede reflexionar, quizá puede establecer una relación de reflexión, pero que no puede eliminar o que no puede, sin más, dejar de lado, ¿no? Y por último, una cuestión que creo que también aparece reflejada en la carta es la cuestión de la portavocía, de quién tiene derecho a abordar estas cuestiones, quién tiene derecho a presentar el dolor que el hombre blanco ha infligido sobre los hombres negros o la comunidad negra en Estados Unidos a través de la tradición del linchamiento, ¿no? de esa práctica continuada del linchamiento, etcétera, ¿no? ¿Quién tiene derecho a hablar de esto? ¿Quién tiene derecho a representarlo? ¿Y quién tiene derecho a denunciarlo
o hablar sobre el dolor que ha causado este tipo de ejercicio continuado de la violencia, ¿no? Bien, voy a muy brevemente a mencionar los 3 puntos y a tratar de, bueno, más que plantear conclusiones, creo que preguntas, ¿no? Porque al menos en mi caso, yo más bien me quedo con las preguntas abiertas, no tengo aún una idea muy clara de cómo se debe responder a esto o cuál es la conclusión a la que habría que llegar, ¿no? Bueno, por lo que tiene que ver con la apropiación, en el debate en torno a la apropiación en el arte, pues encontramos algunos debates recientes o algunos análisis recientes de qué tipo de daños o qué tipo de perjuicios puede haber implicados en las prácticas de apropiación, ¿no? Desde posturas más, digamos, que abordan la cuestión desde un punto de vista legal, como puede ser James Young, que aborda más las cuestiones de derechos de autor o propiedad intelectual, ¿no? Y cómo eso se fija en virtud de cómo entendamos la ontología de la obra y cuestiones de este tipo, a autores que se han fijado más en cómo, digamos, la apropiación puede tener una repercusión moral inmediata en el sentido de que al apropiarnos de formas culturales o de símbolos o de, y en este caso, imágenes que pueden tener un gran valor simbólico o pueden ser hitos, como es el caso de la imagen de Emmett Till, en una determinada lucha por los derechos civiles, cómo eso puede distorsionar, puede interferir o puede dañar relaciones que tienen que ver con la intimidad que puede darse en un grupo, el papel que desempeñan estas imágenes, estos símbolos o estas prácticas en la constitución de la intimidad de un grupo como una intimidad que va más allá de compartir ciertas creencias, sino que puede ser una intimidad que se vincula a imágenes o una intimidad que se vincula a formas estéticas, ¿no? Como cuando determinadas formas de vestir o de hablar o determinados estilos artísticos o de arte callejero son apropiados, ¿no? Por determinados colectivos, cómo eso puede minar, puede destruir, puede alterar la intimidad del grupo y, por tanto, causar directamente un daño a ese grupo, ¿no? Es decir, que habría en la apropiación un potencial de daño moral a, digamos, la intimidad que un grupo puede generar, en parte construida mediante estos elementos que podemos llamar más simbólicos, artísticos, estilísticos, etc. Y también ha habido quien considera que hay un potencial opresivo pues en las prácticas apropiativas, ¿no? En la medida en la que al apropiarnos de una imagen que, por así decir, tiene un determinado funcionamiento dentro de un contexto, podemos estar anulando o podemos estar privando de su significado o distorsionando su significado llevándola a otro contexto, especialmente si en el otro contexto pues resulta que tiene mucha eficacia, ¿no? O llega a ser muy distribuida, ¿no? El segundo problema, perdonadme si voy muy deprisa, pero quisiera dejar algo de tiempo para las preguntas, sería el problema de las limitaciones de las intenciones por la historia de uso, ¿no? Que también aparece reflejado en la carta. Bien, en este caso lo que nos encontramos es varias cosas, yo creo. Uno tiene que ver con, digamos, hasta qué punto cuando se usan este tipo de imágenes, como señalaba anteriormente, a raíz de la intervención de la performance que realizaba este artista de ponerse ante la imagen y decir que esto era un espectáculo de la muerte del hombre negro, ¿no? Pues de alguna manera no podemos asumir que se puedan usar estas imágenes sin que necesariamente en su uso estén acarreados los significados que la historia de su uso previo conlleva. Es decir, este problema, por ejemplo, se ha visto en ocasiones también con muchos problemas que han tenido las artistas feministas, ¿no? Para abordar el problema
del cuerpo femenino o de la representación del desnudo femenino, en la medida en la que parece imposible articular obras que se distancien de los efectos que, por así decir, la propia historia del uso de una imagen lleva consigo, ¿no? No es posible utilizar las imágenes del linchamiento sin perpetuar el daño que estas imágenes han hecho. Igual que las artistas feministas consideran que no es posible hacer obras en las que aparezca el desnudo femenino, por ejemplo, sin que inmediatamente se esté convirtiendo el cuerpo de la mujer pues, en un objeto para la contemplación o en un objeto para la contemplación y la objetivación, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, aquí que importa es hasta qué punto las intenciones ulteriores que puedan tener las artistas, o en este caso Dana Sud, están condicionadas necesariamente por esta historia del uso de estas imágenes que ella pues no está claro que reconozca del todo, o al menos intenta separarse de ellas o intenta hacer algo distinto, ¿no? Ella no intenta corroborar supuestamente, digamos, el daño que esta historia visual ha ejercido, además de la historia de violencia real, sino que intenta distanciarse de eso, supuestamente, ¿no? Intenta hacer algo diferente. Entonces, digamos, aquí el problema tiene que ver también con la naturaleza misma de las imágenes y con el hecho de que las imágenes, incluso cuando se intentan usar con un propósito distinto del que a lo mejor con el que se han utilizado durante un tiempo, pues parece que no pueden evitar hacer o seguir haciendo lo que esa historia de uso las ha hecho hacer, ¿no? Por así decir. Es como si fuera inevitable reproducir los efectos que ya de hecho esa historia de uso ha asociado a esa imagen. Es como cuando decimos indirectamente, no te quiero llamar estúpido, pero no te quiero llamar estúpido, cito, no estoy diciéndolo, simplemente niego estar afirmándolo, pero al negar que lo afirmo parece que lo estoy afirmando, ¿no? Pues este tipo de efectos, de sin decirlo se está diciendo, o incluso si no queremos que tenga ese efecto, el efecto se reproduce, sería lo que estaría pasando con las imágenes de este tipo, en la medida en la que no se distancian suficientemente o no articulan mecanismos claros de distanciamiento con esa historia de uso y por tanto pues fracasarían en ese propósito ulterior, ¿no? Seguirían atadas al uso original. Es decir, que no basta con tener buenas intenciones, no basta con intentar distanciarse de una tradición, sino que de hecho ha de ser mucho más clara el distanciamiento con la historia del uso de esas imágenes. Y por último, me gustaría mencionar, digamos, una última cuestión que aparece también reflejada en la carta y que también creo que puede reabrir la cuestión acerca de qué pasa con el contenido expresivo de la obra una vez que atendemos a quién tiene derecho a hacer una obra sobre estos temas o quién tiene derecho a hacer una obra usando esta imagen, quién tiene derecho a ser portavoz, quién tiene derecho a hablar de determinados temas, ¿no? Veíamos que todo esto aparecía en la carta. La muerte negra no es un tema para Sud. Ella no tiene derecho a este tema, no tiene derecho a hablar sobre esto, se mencionaba en numerosas ocasiones el derecho a hablar, al derecho a decir algo sobre este tema, a ser portavoz, a ser alguien capaz de articular una perspectiva sobre el tema, ¿no? Es como que el propio derecho a ser un agente capaz de articular una perspectiva sobre el tema estaría en cuestión. No ya cuál sea la perspectiva, sino el propio derecho a articularla. Y este tema de la portavocía, ¿no? De quién tiene el derecho a ser portavoz, conecta directamente con la identidad del hablante, es decir, es portavoz aquel que tiene una determinada identidad. Y se mencionaba también pues, que Sud es blanca, está hablando de la violencia que los blancos han ejercido sobre los negros y por tanto no es ella quien puede adoptar este punto de vista,
no es ella quien puede adoptar esta portavocía, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, la cuestión sería aquí, cómo afecta esta invasión del derecho a la portavocía en el arte que estamos contemplando? No sé si en esta obra en concreto, pero en alguna otra quizás se podría ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien invade un derecho de portavocía, se arroga la capacidad de hablar en nombre de o de expresar una actitud para la cual no es objeto portavoz, ¿no? Esta sería la cuestión que me interesaría, ¿no? Entonces, en estos casos parece que la identidad de género, la raza, la pertenencia a un grupo social sí que puede ser relevante incluso para el acto ilocutivo que se está realizando. Puede ser que el acto ilocutivo no se realice correctamente por el hecho de que la persona no ocupa la posición que debe ocupar. Y esto simplemente se podría afirmar, pues sí, aplicando, digamos, lo que ya se sabe de lo que sabemos de algunos actos de habla, ¿no? De las condiciones para algunos actos de habla, ¿no? Algunos de estos actos, pues no sé, nombrar a un cargo, jurar, requieren que el hablante esté en una determinada posición social, ¿no? No cualquiera puede nombrar un cargo, no cualquiera puede emitir una sentencia, no cualquiera puede jurar a no ser que esté en la situación correcta, etcétera, ¿no? Es parte de las condiciones del éxito de la realización del acto el ocupar un determinado lugar, el que sea en determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Y aquí lo que estaríamos viendo es que condiciones relativas a la identidad, condiciones relativas al género, a la identidad de género, a la identidad sexual, o a la identidad de raza, o a la pertenencia a un grupo, serían condiciones necesarias, supuestamente, para la mera realización con éxito del acto de habla. Y aquí lo que me interesa no es solamente si el acto de habla se realiza o no, es decir, no solamente si Dana Sutz consigue o no expresar la vergüenza del hombre blanco con respecto al daño infligido al hombre de color o a la raza negra en Estados Unidos, sino siquiera, no solamente si lo realiza o no, ¿vale? Si hay fallo o no, bueno, si hubiese fallo, pues simplemente ha intentado hacer algo que no ha conseguido, sino una cosa que creo que es más interesante, que es que no es que hay fallo, pero a la vez hay distorsión de la expresión. Es decir, lo que me interesaría examinar, y aquí es donde me quedo quizá en la pregunta y no en la afirmación, es si el mero intento de ocupar esta posición de portavoz y el hecho de que su estatus y su legitimidad como agente portavoz o no en estos casos puede hacer que la mera expresión esté distorsionada. Es decir, cuando alguien intenta actuar de portavoz, no es solamente que esté intentando hacer algo para lo que quizá no está reconocido o su derecho no está reconocido, sino que está indirectamente desplazando, distorsionando las condiciones del verdadero portavoz o está confundiendo, por así decir, las condiciones de legitimidad del portavoz. Y me pregunto si esto podría desencadenar un caso de justicia hermenéutica, en el sentido de que la perspectiva que estamos asumiendo como expresando X actitud, pues en el fondo estuviese siendo distorsionada por esta falta de autoridad y por esta falta de reconocimiento de quién es la verdadera autoridad, quién tiene el derecho a hablar y quién tiene la capacidad de expresar genuinamente, digamos, las actitudes que supuestamente se están tratando de expresar, ¿no? Es decir, si estas cosas serían relevantes. Y entonces, digamos, prácticamente estoy ya llegando al final, ¿no? La pregunta que querría plantearme es en qué medida el cumplimiento de alguna de estas condiciones, es decir, no ser, bueno, en este caso, pues ser una artista blanca que habla del dolor de la raza negra, que además ha sido infligido por los blancos, etcétera, o no pertenecer a un determinado colectivo cuando se quiere hacer una obra que versa sobre esa perspectiva o que trata de poner de manifiesto de una manera vívida esa perspectiva, etcétera, si eso deteriora por sí mismo el contenido expresivo. Es decir, si es posible para una artista blanca producir una obra de alguna manera exitosa desde un punto de vista expresivo que dé expresión a este tipo de contenidos
o si por el mero hecho de ser blanca eso es imposible en este sentido, en el sentido de que lo distorsiona, o si sí lo es, ¿no? Es decir, si estos son condiciones, si la identidad del artista son condiciones necesarias para la realización de los actos que se buscan o que se pretenden, ¿no? Y, digamos, la cuestión estética que más me interesa es si este tipo de distorsiones en cuanto a la portavocía, a la legitimidad o al reconocimiento de que alguien tiene la capacidad de ser portavoz o agente de estas actitudes o de estas expresiones, permea la obra. Si esto deteriora la obra o si de alguna manera lo que deteriora es las condiciones en las que recibimos ese tipo de expresiones y de alguna manera, tomando prestada una noción que Noel Carroll introdujo, confunde nuestro entendimiento el ver cómo estas perspectivas, ¿no?, que pueden ser hasta cierto punto distorsionadas, pues acaban imponiéndose o acaban conviviendo con otras que serían más legítimas, ¿no? Y ya para terminar, que así dejo algo de tiempo de conversación, pues si hay además daños implicados más allá de la cuestión estética, más allá del contenido expresivo de la obra misma, que pudieran estar realizados, pues por ejemplo, con victimización, paternalismo, trivialización, etcétera, ¿no? Si además en estos casos no solamente hay un fallo expresivo o no solamente hay digamos, un fallo en la realización de una intención y una distorsión de lo que se está pretendiendo hacer, sino además ese tipo de situaciones en las que se consigue algo, pero parcialmente, implicarán a su vez pues un daño que pudiera tener que ver con, bueno, pues con cómo el hecho de que sea un agente no autorizado el que hace de portavoz conllevará situaciones de victimización, paternalismo, trivialización de la perspectiva, etcétera, 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 ¿no? En cómo podemos capturar ese daño, digamos, a un nivel más de contenido moral, si se quiere, desde un punto de vista moral, más allá de lo que puede ser el fracaso o el éxito estético o el logro a nivel artístico o de, digamos, la sinceridad en la expresión que se produce en la obra de arte. Y bueno, con esto, que como veis es más una pregunta abierta que una afirmación, muchas gracias de nuevo por los que habéis estado escuchándome y nada, y ojalá que me hagáis muchas preguntas y me ayudéis a resolver un poco el embrollo. Pues muchas gracias a ti por la presentación. Ha sido muy interesante, has planteado un montón de cosas, la verdad. Así que yo supongo que sí que va a haber discusión. Tenemos unos 25 minutos hasta las 7. Entonces, todos aquellos que quieran participar, que den al simbolito este de la mano. Y voy a ir dando los pasos. Activáis el micro si queréis también la cámara. Y vamos discutiendo el tema. Empieza Paca. No sé si tienes algún problema. No te oímos, no sé si has activado. Ahora ya sí el micro. Ahora sí. Vale. Bueno, pues estaba haciendo algo que ahora me parece, ¿no? Ahora ya te oímos. Vale, gracias. Yo te quería preguntar, María José, la verdad es que al final ya lo has hecho más explícito, pero no lo tenía claro porque has insistido mucho en las cuestiones más institucionales, como pues el derecho a las cuestiones de apropiacionismo, el derecho a ser portavoz y este tipo de cosas. Y en realidad yo creo que hay un problema, bueno, anterior que has nombrado al final, es el de la autenticidad expresiva, que sí que era un tema que había surgido antes, ¿no?
Bueno, en el contexto, por ejemplo, de la cultura popular, ¿pueden los blancos cantar blues? Lo he leído también en España, bueno, en el contexto del flamenco, los no gitanos pueden cantar flamenco, y la cuestión se planteaba en términos artísticos, no, bueno, por supuesto también en términos políticos y términos morales, que tampoco sé diferenciar tan claramente, ni creo que se puedan diferenciar tan claramente, pero la cuestión es esa, es que a lo mejor se puede hacer una crítica de la expresión en esa pintura, una crítica que es la de falta de autenticidad. Y de hecho, cuando lo oímos, cuando oímos a Newton y busqué lo relativo a la controversia, lo que dice la artista, Schultz, es que es verdad, ella no es negra, pero puede entender el dolor de una madre. Con lo cual está ya desplazando el interés o desplazando la atención del hecho de que se trata de un chico negro al hecho de que se trata el hijo de una madre, es decir, ya está haciendo otro tipo de cosas. Entonces, sí que me parece que en este caso en particular está muy claro que no hay autenticidad expresiva, o el hecho de que esté en la Bienal del Whitney, que es un museo americano, que quiero decir, no americano, americano y de arte americano, en el que siempre tienen mucho interés en que el arte negro se exponga y se entienda como arte negro. Entonces, en ese contexto, utilizar ser una intrusa no es que sea un pecado por sí mismo el de ser una intrusa o servir de portavoz de un grupo al que no se pertenece, sino simplemente que se nota la falta de autenticidad expresiva. Bueno, era esta cuestión. En realidad es una cuestión también de no sé de qué otra manera, es decir, es que las cuestiones, ninguna cuestión por sí sola podría responder responder la otra. Quiero decir, la pertenencia a un grupo, pues la pertenencia a un grupo depende también de tus actos, que tengas derecho o no, como tú lo pones en los términos. Bueno, depende del tipo de expresiones que hayas hecho. El tipo de expresiones que hagas depende también de tu lugar fuera. Quiero decir que debe de haber una especie de dialéctica y no se puede separar sin más el contenido expresivo del que expresa, pero tampoco el que expresa de lo que expresa, ¿no? Pero bueno, que en este caso del Open Casket, a mí me parece que es un caso claro de falta de autenticidad expresiva. Que en algún otro caso una pintora blanca podría haber hecho un cuadro sobre el tema. Lo que pasa es que todos los datos que tú has estado señalando, pues de uso de imágenes que no te pertenecen. Y de todas maneras, y también este sería otro tema, y no sí lo has tocado un poco, pero a mí no me parece que las obras de arte sean comunicación en el mismo sentido que la comunicación lingüística o la comunicación en conversación, y por lo tanto hay cierta autonomía de la emisión respecto del contexto. Aunque en este caso yo veo bastante claro que hay intención comunicativa muy concreta y que no se logra, expresivamente, artísticamente. Sí, a ver, comparto contigo eso porque yo creo que la obra es mala, o sea, que sí. Expresivamente, pero incluso si no existieran los problemas que señala la carta abierta, es decir, más allá de esos problemas, la obra yo creo que no logra, es mala. Yo diría que es una mala obra, ¿no? Entonces, falla expresivamente en sus propios términos.
digamos, el traer a colación las reacciones de los artistas y la carta abierta es porque introducen cuestiones que van más allá de eso. Es decir, que no es solamente eso, salvo uno de los comentarios que decía, pues es que estetiza el tema, el uso del color, de la composición, en fin, es casi kitsch, ¿no? Lo que hace la imagen, sobre todo porque ella no entiende ella no intenta que la imagen no se reconozca, intenta que se reconozca, entonces es todavía más kitsch que haya intentado hacer esto. Entonces, la imagen, yo estoy contigo en que es un fracaso, pero me interesaban las razones. Es decir, me interesaba ver qué tipo de razones se habían mencionado que van más allá, digamos, de estas cuestiones que hasta ahora es con las que nos manejábamos a la hora de hablar del valor moral de las obras de arte, de lo que expresan, y si no expresan algo es porque fallan en sus propios términos. No porque fallen en el sentido de quién sea quien la ha hecho o cosas así, ¿no? Y aquí eso estaba directamente señalado. Entonces, claro, quizá el ejemplo no ayuda a ver lo que yo quisiera que se viera, porque tendría que ser mejor obra. Tendría que ser mejor obra y tendría que, digamos, producirnos desasosiego el saber que ha sido hecha por una artista blanca y que ese desasosiego penetrará de alguna manera en nuestra apreciación de la obra. Es decir, que aquí de alguna manera lo tenemos muy fácil porque la obra es mala. Entonces yo creo que no ya solo porque la artista sea blanca, es que es cierto que yo no diría que hace del sufrimiento negro fan o diversión, pero sí que lo trivializa bastante y eso yo creo que es muy patente. Entonces, pero eso es un fallo expresivo en el primer sentido aceptado por lo que yo llamaba la visión estándar, ¿no? Es un fallo de la propia obra en cómo articula la perspectiva expresiva. En ese sentido, no sería ese tanto el problema que a mí me interesaba, sino si tener conciencia, digamos, de la identidad del artista puede tener un efecto en cómo percibimos la obra tal que incluso si fuera buena, y de hecho me gustaría encontrar alguna que fuera mejor, que incluso si fuera buena, desencadenara los problemas que he señalado. Es decir, que su propio contenido expresivo fuera problemático por el hecho de que no es auténtico, en el sentido de no es de alguien que puede adoptar ese punto de vista o para quien ese punto de vista es natural o, digamos, es el punto de vista de su grupo, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí más me interesaba, porque esos me parecían los argumentos, digamos, que más se oponen a la visión tradicional. La visión tradicional dice que lo importante es cómo se articula la expresión dentro de la obra. No importa quién haya sido quién sea identitariamente el que expresa, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesaba. Y, digamos, la cuestión es, lo que tú dices de la autenticidad, con lo del flamenco y esto, No, si lo digo porque ellos lo ponen en ese término, en esos términos muchas veces. Y por eso decía, bueno, es que hay autenticidad expresiva también hay inautenticidad expresiva también en este caso, que podría ser, no es el hecho de que sea blanca, sino el hecho de que, bueno, vamos a ver cuántas veces ha expresado este tipo de cosas, el resto de su obra, de qué habla, cómo se expresa. Sin saber nada más también es verdad que es difícil decirlo, excepto, bueno, no parece que la obra en sí misma sea expresiva de lo que trata de expresar. Pues que además no lo trata, porque si lo dice la propia artista, que es el dolor de madre, no el dolor de negra, pues entonces ya está. Ya está. No os quiero meter mucha prisa, pero tenemos como 3 minutos y está. unas 10 palabras. No, en general, para tener en cuenta el tiempo. Gracias a las dos.
Doy paso entonces a esa, que es la siguiente palabra. Vale, pues esa, cuando quiera. Sí, a ver, Hola, Esa. estoy en ello. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, me ha encantado. Me parece súper interesante. Te quería hacer una pregunta sobre lo que has comentado, la relación entre la identidad social del hablante, la autoridad que puede tener en el acto de habla y si hay injusticia hermenéutica, un poco relacionando esas cosas. A mí me parece muy plausible la idea que has sugerido, que la identidad social del hablante puede ser relevante para el tipo de acto ilocutivo, igual que en otros actos ilocutivos, como oficiar un matrimonio. Es importante la autoridad o la posición social. La identidad social respecto a género, raza o sexualidad, por ejemplo, sí que puede ser relevante a la hora del acto de habla. Ya has mencionado actos de habla como ser portavoz o hablar en nombre de. A mí también se me ha ocurrido protestar en nombre de. Parece que si protestas en nombre de una injusticia cometida a tu grupo social, es relevante el grupo social al que perteneces. Pero has comentado si podía haber injusticia hermenéutica. Yo creo, se me ha ocurrido una sugerencia, y es que más que injusticia hermenéutica podría haber lo que se ha llamado injusticia discursiva. Hay un artículo de Kukla, Quill Kukla, Ah, que sí. dice que en algunos actos de habla no solamente hace falta la autoridad del hablante, sino también que la audiencia haga uptake, que no sé cómo se diría en castellano, que ese Sí. acto de habla tenga uptake. Y que, por ejemplo, para algunas mujeres que en posición de autoridad dan una orden, pero se considera como un consejo y no como una orden. Si, en cambio, un hombre con la misma posición sí que se consideraría una orden. Entonces, normas sociales como ofuscan o impiden que tenga uptake. Y se me ha ocurrido que podría haber casos parecidos, personas que sí que tienen la autoridad, pero por prejuicios no se lleva a cabo ese acto de habla, como protestar o hablar en nombre de, aunque sí que tengan la autoridad, y que la injusticia podría ser más bien esa. Yo creo que, claro, en el caso, por las razones que decías tú, las que decía Paca, en el caso de esta artista blanca, me parece que no se puede realmente protestar o mostrar o expresar la injusticia en los linchamientos a negros por muchas razones, pero me parece que si hablamos de la identidad social como algo que te da autoridad para llevar a cabo ese acto de habla, podría haber casos de injusticia discursiva. Bueno, había pensado en esto del silencing, ¿no? Que es esto de que alguien no consigue realizar el acto de habla porque la comunidad receptora no le otorga, digamos, la autoridad para realizarlo, no le reconoce la autoridad para realizarlo. Pero claro, aquí más bien el caso era el inverso, era el caso en el que intenta realizarlo, ¿no? Y quizá porque goza de la presunción del reconocimiento, lo que hace es incluso peor, ¿no? Porque lo que hace es distorsionar entonces los actos de habla que serían genuinos. O sea, yo aquí más lo que veo es cómo distorsiona o cómo contamina, o no sé cuál es la mejor palabra, tampoco quiero ponerlo, no sé cuál es la mejor palabra, pero cómo el hecho de la portavocía usurpada como, ¿no? o del advenedizo distorsiona lo que los otros, cuando lo hacen genuinamente, están haciendo. Eso es lo que me interesaba, porque entonces sería un fallo expresivo de alguna manera. Es decir, que aunque quisiera, el que está realizando esos actos expresivos, en la medida en la que tiene que hacerse cargo del contexto de habla global, pues está produciendo algo que ya está distorsionando y en ese sentido ya nace o se produce mal, ¿no? Se produce con ese problema. Es como que no se puede evitar ese problema, ¿no? O sea, me interesa más que se realicen o no los actos, el hecho de que se realicen, pero que al realizarlos estén pasando otras cosas que son perjudiciales para el discurso. En este caso, Exacto. ¿qué es lo que es perjudicial? Pues que se está distorsionando las condiciones que deberían ser legítimas de la portavocía. Y si eso afecta a la obra, y si eso afecta a cómo entendemos la obra. Vale, muy interesante. Gracias. Pues El Salvador, si quieres tú intervenir. Sí, gracias.
Eh, Gracias, María José. Muy interesante lo que nos has planteado. Yo quería empezar negando la mayor de eso que tú has llamado la teoría estándar, porque en la obra de arte lo externo, el quién, siempre importa. Los rayajos de Picasso los podía haber hecho mi sobrino de 15 años, pero no los ha hecho mi sobrino, los ha hecho Picasso y es el resultado de una trayectoria pictórica de simplificación. Pero eso no solamente afecta al valor moral, sino también el valor estético, por supuesto. Claro, lo externo, como tú has dicho, se subdivide en propósito ulterior, identidad, creencias, efectos, y creo que lo que a ti te interesa es precisamente ese desgrane fino de cómo esos factores pueden influir. Pero lo que yo quería, claro, es que yo he picado a los alumnos de la facultad diciéndoles que tu tema es un tema de muchísima actualidad y, claro, no puedo dejar de pensar que un rap bastante poco ingenioso, incluso contrario a mis creencias políticas, puede ser defendido como un acto, como un gesto moral a apoyar. Y que luego resulta que la trayectoria sociopenal del autor rapero cambia las cosas. Y bueno, mi pregunta concreta es si en este caso podríamos hablar de una atribución de portavocía externa desde fuera y amplificada o aumentada, ¿no? Bueno, no sé, quizás me he ido demasiado lejos, pero no he podido dejar de pensar en este ejemplo. Gracias de nuevo. No, claro. No me extraña. A ver, es que lo último, lo del aporte, lo último no lo he entendido bien. Imagino que hablas de Pablo Hasél todo el rato. Y no entendía muy bien lo último que has dicho de la portavocía aumentada. Si me puedes decir algo más para que vea qué quieres decir. Sí, ha habido un aluvión de personas que se han puesto a defender al rapero a pesar de que no comparten sus ideas, ni siquiera creen que su rap sea una buena obra de arte, pero porque creen que él debe ser portavoz de una cierta defensa de la libertad de expresión o de lo que sea. Bueno, esta sería una lectura, claro, habría otras. La verdad es que se me escapa cuál sería, digamos que a nivel, yo ahí ya veo cuestiones que no son directamente cuestiones artísticas, sino que son cuestiones que tienen que ver pues con libertad de expresión y con cómo nos posicionamos con respecto a eso, incluso cuando lo que se ha expresado gracias a esa libertad de expresión pues es contrario a lo que uno piensa, cree, o etcétera. Que como tú dices, mucha gente que apoya a este rapero pues no comparte a lo mejor lo que ha dicho, la letra de sus canciones, pero yo creo que esto ya es más como un problema. Quiero decir, ahí por ejemplo no se cuestiona la portavocía del rapero, es más bien una cuestión que tiene que ver con el derecho a expresar algo, ¿no? El problema no es si él estaba expresando algo para lo que no tenía derecho a decir, porque en principio la gente que lo condena por lo que ha expresado condenaría a cualquier otro. No hay nadie que tenga la capacidad de decir esas cosas sin acabar en la cárcel, supuestamente con la ley actual, ¿no? Entonces, yo no veo ahí un problema de portavocía, sino, digamos, un problema de libertad de expresión realmente, más que de portavocía. No se ha cuestionado si él es un portavoz legítimo legítimo en el sentido de que sea quien pueda comunicar esos contenidos, ¿no? Si los cree, pues forma parte del grupo que comparte esas creencias, en principio tiene la legitimidad a la que yo me refería, ¿no? La legitimidad entendida como legitimidad de portavocía por pertenencia a un grupo que comparte ciertas creencias o ciertas actitudes. Y en ese sentido yo creo que su portavocía no estaría en cuestión. Lo que estaría, digamos, todo lo que viene detrás es, creo, más el problema de la libertad de expresión, tal y como yo lo veo, ¿no? Más que la cuestión de la portavocía. Pero bueno, lo pensaré un poco más. La verdad es que pensaba que igual salía el tema este, pero no lo había pensado mucho, sinceramente, pero tengo que dar una vuelta.
Muchas gracias. Gracias. Pues nos falta Teresa y yo creo que casi acabamos. Teresa, cuando quieras. Perdón. Te escuchamos. Es que tengo una conexión. ¿Me escucháis? Vale, es que llevo toda la tarde peleándome con la conexión. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. O sea, temazo, ¿no? Me parece como que te metes ahí en cosas súper complejas que, pues intuitivamente a mí me sale enseguida el como, no, pero ¿cómo vamos a juzgar la obra por la identidad del autor, no? Pues luego inmediatamente me descubro a mí misma constantemente juzgando muchísimas cosas en función de quién es el agente de ese artefacto, ¿no? Así que, bueno, me parece muy complicado y me parece súper interesante. A mí, de hecho, estaba a punto de bajar la mano, pero me ha dado vergüenza porque muchas de las cosas que voy a decir ya las han comentado los que han intervenido previamente, pero sí que una cosa que iba a comentar, que has comentado hace ya un ratito, es el tema de que la obra de arte no es buena y a mí eso me parece fundamental. Porque creo que, pues, que me pregunto hasta qué punto una obra de teatro, perdón, como trabajo sobre teatro me sale así como automático, una obra de arte que consigue su fin, ¿no? Que ahí está toda la cuestión de cuál es el fin de una obra de arte, que parece que sí que está como dado por sentado que toda obra de arte tiene un fin, que no tengo tan claro que eso sea así, pero partiendo de la base que parece que una obra de arte tiene un fin y ese fin nos estamos cuestionando si se puede juzgar en base a los tres supuestos que tú comentas, me pregunto si una obra de arte fallida o una obra de arte que no es fallida realmente nos permite el mismo análisis. Entonces yo ahí sí que me parece que es muy fundamental, ¿no? Porque bueno, una obra de arte que a lo mejor me pregunto hasta qué punto la de arte hecha por una artista blanca que de repente se permite o decide representar un cierto tipo de dolor e injusticia que consigue lo que ella quiere, que es o remover o denunciar o una empatía con esa injusticia, hasta qué punto nos la estaríamos cuestionando. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en temas como las obras de arte anónimas, ¿no? Que de repente no tenemos esas cuestiones, porque ahí sí que de repente juzgamos las obras de arte, pienso en Banksy, pienso en Elena Ferrante, por ejemplo, pienso en Diario de una mujer en Berlín, ¿no? Que también es una obra anónima en primera persona. Quitado eso, nos resulta mucho más fácil evaluar cómo se utilizan esos lenguajes. Lo cual me lleva a otra cuestión que es el tema de la identidad. Tú estás presentando una obra en un contexto muy concreto, que es el norteamericano, donde la identidad es una cosa fundamentalmente individual. No sé si por hartazgo de pasar muchos años, me parece puede llegar a ser una auténtica pelea de identidades individuales, ¿no? En el cual la identidad se acaba siempre reduciendo se puede reducir a un token, ¿no? No, es que es el dolor de la madre, no tiene nada que ver con ser negro. Y creo que puede ser muy interesante aportar una lectura o un entendimiento de la identidad desde una perspectiva interseccional, ¿no? Como que tenga en cuenta distintas cosas y si realmente atomizando la identidad es problemático o sin desatomizarla, de repente el problema de la identidad ya no se presenta. O sí, o a lo mejor presenta otros problemas, no lo sé, ¿no? Pero son como cuestiones, seguiría, porque es que tu charla me ha suscitado con un montón de pensamientos, de preguntas, me ha parecido súper rico, paro ya, pero bueno, que hay un montón de cuestiones súper interesantes y pues me encantaría saber cómo se desarrolla esto, la verdad. Pues muchísimas gracias por esa. A ver, es que me has preguntado muchas cosas, ¿no? Ya, Pero, perdona. no, me quedo con dos y intento darte un poquito cada una de todo lo que has dicho. Me detengo un momento en el propósito, ¿vale? En lo que has dicho, lo de si tiene un propósito y si lo cumple, y luego el último de la identidad, ¿no? A ver, en cuanto a lo del propósito, pues, a ver, hay quien sostiene esto. Ayer mismo estaba yo en un seminario donde el autor defendía una visión del arte en este sentido. La obra de arte, en la medida en la que realiza bien su propósito, es buena y en la medida en la que no lo realiza o vemos que fracasa en su propio propósito, pues ya no lo es, ¿no? Yo creo que este análisis es un poco limitado porque el propósito muchas veces es tonto, es absurdo, no tiene mucho interés en sí mismo. Entonces, eso no es lo que nos da el valor de una obra de arte, ¿no?
Digamos que a mí lo que me interesaba era no solamente cómo reconocemos los propósitos de una obra, sino si pues es decir, el artista es libre de elegir sus propósitos. Es decir, si está constreñido o está condicionado a la hora de proponerse hacer algo. Por ejemplo, expresar determinadas actitudes. Entonces, lo que yo creo que todo el debate que surgió a raíz de Open Casket pone de manifiesto es que incluso si uno quiere realizar una obra con el propósito de expresar una actitud, como se ponía por ahí, ¿no? de manifestar la vergüenza del hombre blanco ante la violencia ejercida, continuada contra el hombre negro, ¿no? Quizás no está en manos del artista simplemente establecer cuáles son sus propósitos. Y entonces es cuando cuestiones como su identidad o la historia de las imágenes con las que vive y con las que trabaja, de alguna manera están imponiendo condiciones sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Y cómo eso puede hacer que su intento expresivo sea exitoso o sea fallido por el hecho de estas condiciones. Esto es lo que a mí me interesaba, ¿no? Cómo el propósito no es una cuestión solamente de lo que el artista intenta hacer y de su virtud artística, sino de tener en cuenta cosas que aunque quisiera y se esforzara mucho, pues igual no está en sus manos y simplemente no es él el artista capaz de articular esa expresión simplemente por su lugar, por el lugar que ocupa socialmente o por la identidad que tiene, etcétera. Esto es, digamos, el kit del problema, ¿no? En cuanto a lo de la identidad que dices, sí y no, parece como si fuera una cuestión que elegimos, ¿no? ¿Vamos a hablar de las identidades así o vamos a hablar así? Quizá no podemos elegir eso, porque muchas nos vienen dadas, queramos o no queramos, y muchas de ellas, algunas nos vienen dadas con un paquete de ventajas y con un paquete de inconvenientes. Entonces, no es una cosa que nosotros decidimos abordar de una manera más individual o menos individual. A ver, no es así. De hecho, el problema es moral porque eso viene dado, ¿no? La cuestión es cómo hacernos a la vez responsables y sujetos de algo que en parte viene dado y viene dado de cierta manera y no de otra. Cómo ser sujeto en eso, ¿no? Y cómo también desde el punto de vista del arte se puede articular esa perspectiva de una manera genuina, de una manera auténtica y de una manera responsable, ¿no? Estas serían las cuestiones que me interesarían en relación con el arte, sobre todo, ¿no? Ya con la identidad. Pero no, sí, ay, perdona. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo creo que justamente la identidad no depende de cómo yo, o sea, no la puedo autodeterminar, nos viene, estoy completamente de acuerdo, nos viene dada y es un paquete. De ahí por eso que veía algo problemático en cómo en el contexto de esta obra, ¿no? Que se resuelve con no es identidad negra, es identidad de madre, punto. Y que un análisis interseccional que no nos permita atomizar, creo que nos puede ser mucho más productivo y mucho más interesante, ¿no? Como que al final lo que ocurre es una dialéctica de qué identidad prevalece, ¿no? Y es algo que es que es puramente neoliberal, o sea, es puramente neoliberal y creo que es como caer en una cosa individualizada que no nos lleva, que me parece muy interesante, me parece mucho más interesante cómo lo planteas tú, ¿no? Con lo cual me pregunto si justamente esta discusión y esta obra te benefician para el planteamiento tan interesante que tienes. Esa es la duda, que me parece que al final se queda en una cosa de que constantemente hay una pirámide de identidades opresoras, ¿no? Y cuál oprime a quién y se ve, en vez de ver una cosa interseccional, de cómo entendemos esa negociación de eso que nos viene entre lo que yo siento, lo que nos viene dado y cómo se relaciona esa multiplicidad, ¿no? O sea, la identidad como algo compuesto y que nos viene dado, totalmente de acuerdo. Es un tema muy amplio que yo creo que tendríamos que dedicar perdón. A una sesión. Bueno, gracias a todos, gracias a María José en particular por la presentación. Y bueno, quiero recordaros que este vídeo, como se está grabando, pues se subirá a YouTube, al canal de Apply. Por lo tanto, si María José quiere, que supongo que sí, os podéis poner en contacto con ella si tenéis más dudas o más discusiones sobre el tema una vez que lo veáis. Hemos tenido al final un poquito menos tiempo para discusiones, nos hemos quedado un poquito con las ganas, pero nos ha encantado
tenerte aquí y muchas gracias. El próximo jueves 11 de marzo tendremos a Diana Pérez y el 25 de marzo tendremos a Teresa Casas, que justo acaba de preguntar. Así que todavía quedan muchos seminarios por delante y temas muy interesantes que tocar. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros a todos y sobre todo a ti, María José. Está interesante. Y seguimos hablando por email o como sea. Muy bien. Pues nada, hasta luego.